Sí, bueno, voy a presentar aquí a nuestro querido amigo Carlos, que ya es tu segunda presentación aquí, ¿no? Bueno, él se define como un vagamundos, lleva ya años aquí en Villaviciosa, le conocemos porque va siempre con su amigo Julen a todas partes, y bueno, él ha sido galardonado en el concurso de cuentos infantiles de Bilbao. Tiene una accessit en el Oscar Wilde de novela breve 2012 por Cowboy from Brooklyn, que presentó aquí. Tiene varios relatos publicados en antologías de ediciones irreverentes, Mar y Cercanía. Y bueno, los tenemos todos aquí a disposición en el Café de Vicente, que podéis aprovechar la ocasión alguna vez pues, para leerlos. Villaviciosa está muy presente en su escritura. En el inicio del viaje a París del personaje París bien vale una misa, publicado en la antología París. Espera, siempre espera, no puede vivir sin esperanza, que algún día alguien se dé cuenta de lo cerca que nos pone el ferry de Nantes y de París, y de que podríamos utilizar este medio para acercarnos. No basta el ferry, haría falta lo que utilizáramos, que lo utilizáramos y lo utilizáramos. Promover los contactos y el turismo. En esta antología fue objeto de interés del mundo cultural, que encontraba en la misma la cantera de la nueva narrativa española. También en Cowboy from Brooklyn, Villaviciosa es objeto del último capítulo, El descanso del guerrero, donde Elaine, de Billy, encuentra alternativas a toda una vida que le ha sido arrebatada. Llega a sí mismo por el ferry. Es inseparable de Julen, su compañero, que más que una mascota, y no sé si Julen es o no escritor, pero siempre tengo la impresión cuando me mira y cuando me hace carentoña que me incluye en sus novelas. En todo caso, casi siempre está en los relatos de Carlos. En París bien vale una misa, en Cowboy from Brooklyn y en el Principado de la Fortuna en esta ocasión. En esta ocasión, en el Principado de la Fortuna, está encarnado en su padre Guaye, que fue adoptado por Carlos y por Laura, su señora de la limpieza en Las Palmas, que él llama pomposamente jefa de logística del hogar. Todos nos preguntamos quién es Carlos Ortiz de Zárate, un jubilado, como él dice. Se acogió a la jubilación voluntaria en el 2006 para centrarse en su asignatura pendiente, la escritura creativa. ¿No se ha saciado? No, ya está escribiendo su tercera novela. ¿De dónde sale Carlos? Aquí nos llegó de Reynosa, tras un estruendoso fracaso en su intento de crear una fundación para la formación, investigación y difusión del desarrollo local limpio, solidario e identitario. No era una salida de tiesto, puesto que este era el objeto del grupo de estudios comparados euroafricanos y euro-latinoamericanos que Carlos fundó a finales de milenio y que aún coordina, en el que participan varias universidades. Tuvieron grandes resultados, tuvieron 3 seminarios, 5 mesas redondas, un programa interuniversitario con universidades de París, la Sorbona, Las Palmas de Gran Canaria. Carlos era profesor titular de civilización francesa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero no quiere que hablemos de eso, no porque le disguste, porque está encantado con los recuerdos y los contactos de y con Las Palmas. Es pasado y no estamos ahora para hablar de ello. Me tomo licencia para lo de vagamundos, pues ha vivido en Francia, Marruecos, Irlanda, Reino Unido y en los Estados Unidos. Y aunque básicamente se ha dedicado a la enseñanza, ha hecho un poco de todo: criado,
fregador de platos en un restaurante, acompañante de una marquesa, que ya nos contarás algo, figurante en películas, teatro y alguna cosilla que me dejo en el tintero, mejor no comentarlas, ¿no? El Principado de la Fortuna está basada en un mito que proviene de la antigüedad. Ya Heródoto mencionaba las Islas Canarias, designándolas como islas afortunadas. Hay muchas leyendas, pero sobre todo hay un gran misterio, protegido por la leyenda de que el Atlántico se torcía a partir del Cabo de la Esperanza para tragarse los mares. Lo cierto es que desde la antigüedad el tráfico caravanero del Sáhara creó potentes imperios, como son los casos del de Ghana y el de Mali. Dejo a Carlos la tarea de explicarla, pero que nadie tema, la historia no aparece sino para reforzar los síntomas de intriga, de interés y de fidelidad que descubrimos en el presente de las poblaciones nómadas del Sáhara, que durante tantos siglos han alimentado el tránsito caravanero del Sáhara. Los narradores son personajes implicados en la última revuelta de los tuaregs de primavera del 2012, en el Cuey d'Orsay y en el Sáhara. Hay un seguimiento escrupuloso de que algunos podrían catalogar como crónica, pero lo que yo veo es una pincelada picante, hedonista y frívola de un terrible drama cuyas víctimas nos ensangrentan. Es una mirada que no hace dolorosa la lectura, pero que nos hace pensar. Ve asimismo personajes entrañables que nos incluyen, aunque la trama nos quede tan lejos. Dejamos aquí a nuestro amigo Carlos que nos explique un poquillo más, le podéis hacer preguntas, que nos cuente un poquillo de su fabuloso libro, que creo que va a ser un éxito. Muchas gracias. Gracias. Realmente he sido un poco descortés, pero me ha emocionado. Desde luego quiero dar las gracias porque, lo digo sinceramente, ya sabéis que soy sincero, tengo también ese defecto. Y para mí, mi mayor orgullo es presentar así las novelas, aunque esta novela no la voy a presentar así a nivel literario, etcétera, etcétera, porque me he dado cuenta que es un error de forma de escritura, es una forma de escritura que va mucho más con debate. Entonces, esta novela ya se va a presentar en la Casa de África, en Las Palmas, en el Foro por la Paz de Toledo, ambos dependientes de ministerios posteriores, en ONGs pro África, en un marco de debate, porque me parece que no es que piense que las personas no interesadas en esos temas no sean un público para la novela, claro que lo pienso, pero pienso que con la otra novela me estrellé precisamente por eso, por presentarla a un nivel literario, y no son obras para presentarlas a ese nivel, son obras para presentarlas en los marcos de debate. Quería explicaros esto y al mismo tiempo deciros que la decisión de hacer aquí una excepción, bueno, dos, otra en Reynosa por otra razón, pero aquí porque aquí quería presentarla con mi gente y en mi sitio. Este es mi sitio, aunque no queráis muchos, porque, o sea, no sé, me gustaría sentirme más acogido, y para mí es un gran motivo de alegría veros ahí, porque me da cuenta de que me acogéis bastante más de lo que yo esperaba. Muchísimas gracias. Entonces, en la presentación que ha hecho José Luis, me ha llamado la atención especialmente el papel de Laura, aunque después explicaré por qué la meto en esta presentación. Laura era la señora limpieza que lleva como jefa logística del hogar en Las Palmas. Es una mujer que hoy vive con una pensión de viudedad, vamos. Y sin embargo, cuando fui a presentar mi novela en Las Palmas, mira si tengo amigos y tal, ¿no? La primera que me ofreció, mira, aquí tienes mi casa, o sea, con ese pocos recursos que tiene, porque no admitía que le llevara nada para comer, etcétera, etcétera, me alojaba y me mantenía en el estudio. Y desde luego sí quería, y ella va a escucharlo, rendirle homenaje públicamente. La otra razón también, por lo que ha aludido José,
José, ¿no? El asunto de Guaye. Guaye fue un perro abandonado, que fue recogido por Laura, estaba debajo de un coche, pues, el día de la lotería, precisamente, que en Las Palmas se celebra casi como ya. Y entonces el pobre animal estaba allí colocado debajo de un coche, y después efectivamente también le dedico en memoria de él esta novela, pues murió equivocado, porque las hijas de Laura querían envenenar a Bachiva, que es otra perra que teníamos en común, y se equivocaron y envenenaron a Bachiva. Tuvo una muerte horrible. Y me siento también muy bien en esto. Bien. El asunto de la novela, o sea, ¿por qué el Principado de la Fortuna? También tiene que ver con Canarias, que por cierto le ha acogido muy bien, ¿no? Ha empezado a hablar de la novela antes de que los periodistas de aquí, pese a todos los envíos que les había hecho, me hicieran caso. Allí me hicieron caso sin tener contactos ahora. Que también en esta comunidad autónoma tenemos que pensar un poco en eso, ¿no? Que a lo mejor los medios de comunicación están un poco atascadillos, y no quieren ver más que lo obvio, ¿no? Y yo creo que cometen un error, porque nos perdemos muchas cosas y aquí están pasando muchas cosas de las que teníamos que hablar, pero bueno. De todas formas, agradezco mucho, pero mucho, la presencia de mi querida amiga, porque en la anterior novela hay que ver cómo se portó conmigo, y además que bien me captó, y que esté aquí me parece que ya es como para decir, oye, pues gracias. Bien, yo, o sea, decía, ¿por qué el Principado de la Fortuna? Es un mito que me lleva comiendo el coco desde hace muchísimos años. El Principado de la Fortuna se crea de una forma misteriosa en los entornos del siglo XIII. El nombre de una, de la familia que tenía que reinar en España, que es de los de la Cerda, y por intrigas políticas, ¿no? Y eso, en la novela tenéis toda la explicación. Nunca se hizo, o sea, nunca se tomó ese Principado de la Fortuna. Y la situación es tan ridícula, que un simple plebeyo casi, era de la pequeña nobleza de Betancourt, unos años después, con los que fueron 1.300 personas, tomaron posesión del archipiélago, que al principio fue el señorío. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque, como mencionaba José Luis, corrían rumores de que el océano Atlántico se torcía y se tragaba de barcos a partir del Cabo de Buena Esperanza. ¿Por qué? Pues porque había un tráfico caravanero. O sea, es otro de los temas que olvidamos constantemente. El tráfico caravanero del Sahara, que como ha mencionado José Luis, creó los imperios de Ghana, de Mali. Estamos hablando de la remota antigüedad. Son civilizaciones muy anteriores a las nuestras, a las griegas, a las fenicias, etc. Y no tenemos páginas de la historia que nos hable de eso. Entonces, se llamaba el Río de Oro, porque por allí corría todo. Y aquí venía todo de allí. Sobre todo cuando se cerró el Mediterráneo, jugó un papel importantísimo. Bien, entonces, claro, había muchos intereses, porque si vas a Canarias, tú vas a ver que ha habido de todo. O sea, ha habido, no sé si estáis al corriente, pero las hipótesis sobre la población canaria pues habla de posibles esclavos que eran trasladados a las islas, porque todo el archipiélago está habitado, pero es muy curioso, no conocen la navegación. Vamos, no conocían, es decir, ¿no? Y entonces se prevé que es esto. Entonces allí pues han desembarcado todo el tráfico, todo esto, y claro, es el gran misterio, ¿no? Y hoy ese misterio pues nos vuelve, ¿no? Con los tuaregs, que fue la revolución, la última, que hicieron en la primavera del 2012. Bien. ¿Por qué mezclo todo esto y hablo de esto, no? Porque resulta que los tuaregs es una de las poblaciones que ha estado constantemente en este tránsito caravanero.
nosotros que somos una civilización tan pretenciosa, que nos creemos superiores, etcétera, la cultura greco-latina, etcétera, etcétera, o sea, ignoramos que esta gente tiene una cultura anterior a nosotros, ¿no? Ahí estaban los tuaregs. ¿Qué ocurre con la colonización? Pues la colonización va cogiendo territorios, ¿eh? Y entonces, pues, si esto es mío, esto es mío, esto es mío, hacen ahí un reparto. La legislación internacional acepta los hechos y ya está. Y cuando se crea la descolonización, igual. Entonces, a esa población, a los tuaregs, se los incluye en Mali. Bueno, están en varios estados, ¿no? No están en Mali, ¿no? Y entonces, bueno, estos señores, cuando se va a hacer la descolonización, empiezan a hacer movimientos de denuncia, diciendo que ellos lo que quieren es ser integrados en territorios que tengan más significación que lo que tenían. ¿No? Por ejemplo, aquí, esta parte que está integrada en Mali, pues en Mali no hay Estado. O sea, ahí la diplomacia lo sabe. O sea, yo me hago un trabajo, pero de enano, mostrando por dónde va la diplomacia, etc. ¿no? La diplomacia lo sabe, ¿no? Pero lo están manteniendo, ¿no? Pero es un Estado inexistente, completamente corrompido, etc. Por el Sahara, por esa zona, están transitando las armas, los movimientos terroristas, o sea, lo que tenemos Al-Qaeda, hay varios, no voy a resolver con todo esto, ¿no? Tráfico de drogas, ¿no? Tráfico de seres humanos y un lapismo, etc. Entonces, los tuaregs aquí estaban organizados con las poblaciones de la zona y hacen una propuesta de constituir un Estado. Pero fijaros, o sea, es el norte de Mali, pero sería pues tan grande como Francia, Azabal. O sea, que no estamos hablando de pequeñitos, ¿no? Entonces, estas poblaciones que se han organizado, etcétera, Francia lo ha utilizado, todavía, pues teóricamente, pues sigue siendo, o sea, tiene una posición muy ambigua en todo esto, pero al final los abandona frente a los terroristas, a todo esto, ¿no? Entonces, la novela, fijaros, para hacer este recorrido, pues cómo me la monto, ¿no? Pues me la monto, en el fondo, sigue secuencialmente lo que son los acontecimientos desde la primavera del 2012 hasta el final del otoño, que es cuando ya ONU, etcétera, etcétera, se decide la intervención. Una intervención que sabemos todos que no va a resolver nada. Y entonces, la historia, ¿cómo interviene? Interviene a través de unas memorias de una supuesta familia, los Sevilla, que son, por una parte, una rama de los Lacúa, y por otra parte, sin saberlo, el personaje principal, que es diplomático, Yves Delahaye, es descendiente de los Sevilla. Es decir, que la excusa para ponerlo es el dramatismo, es decir, un personaje le va a transmitir a otro estas memorias, y estas memorias, por una parte, nos explican que realmente lo que se explicaba, existen esos imperios que desconocemos, porque yo la primera vez que escuché hablar de los imperios de Ghana, de Mali, etcétera, etcétera, pues me quedé flipado diciendo se lo inventan, ¿no? Hasta que te documentas, ¿no? Y era importante por eso, y luego sobre todo para incorporar la cuestión del Principado de la Fortuna, porque da la casualidad de que esta familia, los Sevilla, pues están en la defensa de lo que es Alfonso X. Entonces sabéis que su hijo Sancho se subleva porque quiere la corona, y Alfonso X quería, al final de su vida, ¿no?, que la corona fuera para los descendientes de su hijo primogénito, que es el de la Cerda. Entonces, esta fidelidad a los de la Cerda y todo esto les hace, porque los que son nombrados príncipes de la fortuna son los de la Cerda, que luego son los condes y duques de Medinaceli. Entonces, sí que meto la historia
y un poco para explicar el presente. O sea, no es que sea una novela histórica que te está metiendo el rollo y tal, ¿no? Sino por qué estamos donde estamos, y estamos donde estamos por esos acontecimientos que han pasado, que los llevo hasta finales del siglo XV. Con otra visión de los reyes católicos y con otra visión de la historia que tenemos. Lo que sí me gustaría plantear es que, bueno, los príncipes de la fortuna pues son también, fueron nombrados condes de Medinaceli, luego duques de Medinaceli, y están emparentados con la alta nobleza española, los Mendoza, etc. Entonces, todos estos personajes, incluidos los Borgia y todo esto, juegan un papel importantísimo en el siglo XV. Y juegan un papel importantísimo en estas memorias, ¿no? Yo lo que quisiera prevenir es que no temamos que va a ser un rollo histórico, ni político, ni nada de esto, nada de eso. Los personajes son hedonistas, frívolos, cínicos, humanos. Yo creo que son sobre todo humanos, ¿no? Y frívolos. Y el relato lo hacen ellos. O sea, por lo tanto, no es una cuestión que nos tengamos que meter, así que quién es Fernando el Católico o tal o cual, importa muy poco. O sea, porque si se habla de Fernando el Católico es para explicar el porqué las cosas que ahora son lo que son así. Y terminaría, porque me gustaría hacer una exposición breve para que haya debate. Porque claro, son muchas cosas y puede parecer un poco difícil esto, pero lo que sí os aseguro es que esta vez he hecho un esfuerzo para meter mucha más frivolidad, mucha más marcha, más crimen, más morbo, para realmente hacer digestivo todo esto, pero lo interesante para mí es el mensaje. Y, como decía, en conclusión, os daré una anécdota. África es el potencial, vamos, es la potencia emergente. No estáis informados, pero desde luego concentra pues riquezas en todos los, en oro, en tal, y sobre el petróleo, etcétera, ¿no? Y sobre todo en las zonas cuales, tanto en Mali como en los otros estados, una parte de los cuales, por ejemplo, están en India, ¿no? Y ¿qué es lo que ocurre? Simplemente os diré, la empresa francesa nacional, ahora privatizada, es decir, semi-pública, ¿no? Que explota una gran parte de todo esto, incluido el uranio, el empobrecido, el enriquecido, que es una potencia francesa, viene de ahí. ¿Y sabéis cómo se hace? En minas a cielo descubierto no se toma ninguna protección contra el medio ambiente, y tampoco se toma ninguna protección para los pobres tuaregs que están trabajando allí, que eso es peor todavía que Al Qaeda, ¿no? Porque vamos a ver quién se libra de esas. Entonces, esa empresa se llama Areva. ¿Y sabéis de dónde viene Areva? De Areva. ¿Y sabéis dónde está Areva? Ya no dónde está, sino quién estuvo. Bueno, pues ahí se fraguó pues, una gran parte de las intrigas de Fernando Católico con Isabel, ¿no? Allí también se fraguó Ignacio de Loyola, y no voy a hacer más comentarios, lo que os he desvelado, que es bastante significativo, que una señora francesa en estos momentos, para llamar a esa empresa, la llamé Areva, el nombre de Areva. Y ahora sí que me gustaría que dispararais sin cortaros. Y lo único que la otra vez me di cuenta, que claro, yo escuchaba las preguntas, pero no me daba cuenta que el espectador no las escucha. Por lo tanto, tendréis que permitir que cuando hagáis una pregunta yo la repita antes de contestar. ¿De acuerdo? Pues os animo realmente. ¿Nadie quiere machacar?
No, me parece muy interesante porque está más novelado por lo que cuentas, con lo cual va a ser más entretenido, ¿no? Sí. Lo intento. Bueno, aparte de que la historia de los cuales yo creo que es accesible para todos. Claro, me he olvidado que tenía que decir lo que decías. Bueno, se trataba de explicar que, bueno, que parecía interesante a partir del momento que he hablado de novelarlo, y después que la historia de los tuaregs es interesante para todo el mundo. Pues yo me temo que no. Yo creo que es un mundo muy sin explorar. Yo te daría un ejemplo, esta portada. O sea, no sé si estáis al corriente, pero claro, no se puede poner cualquier portada, porque tienes que tener los derechos, ¿no? Entonces la editorial te pide que cojas en una oferta que tiene. Bueno, pues yo estoy convencido que esta foto está hecha en la playa de Maspalomas, porque conozco la playa, juraría que está hecha allí, en las dunas, y que estos son los 4 payasos que se han vestido con esta, ¿no? Esta es la imagen que tenemos que usar. O sea, al principio la escogí porque no tenía otro remedio, pero después digo, es que es una gran verdad, es mostrar la ignorancia que estamos teniendo de todo eso. Yo creo que es un buen ejemplo, y yo creo que la gente, no, si tú les hablas de los tuaregs, etcétera, no les interesa. O sea, para mí que estamos en un mundo... Melanie Klein, a principios del milenio, lo dijo: no os dejéis encerrar. Creo que nos hemos dejado encerrar. Nos hemos dejado encerrar y cada uno vamos a lo nuestro, y nos da miedo hasta asomar, acercarnos a la mirilla. No creo, ¿Los tuaregs no cogen también parte del desierto del Sahara? Sí, bueno, la pregunta era si los tuaregs cogen parte del Sahara. Es que efectivamente son una parte integrante y forman parte de la leyenda de esto. Son los hombres azules, que por desgracia no pude encontrar ninguna imagen de los tuaregs. O sea, otro ejemplo, ¿no? Porque tú ves, los tuaregs tienen un azul añil, y que esto se les impregna en la piel por el sudor. Y entonces están más o menos en todo el Sahara. Y luego... sobre todo en el sur. Sí, pero bueno, tú los tienes en la zona del Sahara occidental, los tienes en Mali, los tienes lo acabo de decir hace poco, en Libia, en fin, hay como 4 o 5 países y tal. ¿Perdona? No, decía que los tuaregs, que yo sepa, en todo el Sahel. Lo que yo no sabía, que era la pregunta que te iba a hacer, es la relación que tiene Canarias, porque me hablan de los esclavos que pueden haber llegado ahí, o gente castigada, por lo que sea, pero el Sahel llega hasta Mauritania, ¿no? Desde el norte de Sudán hasta Mauritania. Bueno, la pregunta... ¿Continúa hasta Canarias el Sahel? La pregunta, no. La pregunta está relacionada con el Sahel y sitúa a los tuaregs en el Sahel, creo que era eso, ¿no? Vamos a ver, o sea, el Sahel sería lo que sigue del Sahara, ¿no? Entonces ahí está el Sahara, o sea, tú tienes el Sahara y después el Sahel, ¿no? Lo que ocurre es que, vamos a ver, los tuaregs forman parte de una población que ampliamente se llama Almacín, ¿no? Y después otra designación que tienes, bereberes, que ahí pues vas a tener bien. Y entonces en ese aspecto están muy mezcladas esas poblaciones, ¿no? Entonces yo lo que me refiero es a esas poblaciones que han estado metidos en el transecto caravanero. Entonces hacías otra pregunta con respecto a Canarias, ¿no? Entonces vamos a ver, Canarias, o sea, lo que sí se sabe, se sabe, entre comillas, según las investigaciones que se están llevando a cabo, etcétera, es que previsiblemente las poblaciones canarias serían Amacinta, ¿no? O sea, que son pues toda esta gente de la zona, que yo digo que van a ser por los cabildos en Argelia, los bereberes, etcétera, ¿no? Tú bereberes en Marruecos tienes en todo Marruecos, ¿no? Y lo mismo
pasa en Argelia y lo que pasa en todos los países, ¿no? Lo que ocurre es que dentro de esas poblaciones bereberes hay poblaciones que se dedicaban al comercio, al tránsito caravanero, y otras poblaciones, básicamente es eso, son poblaciones del desierto. Así que luego, claro, ha habido bereberes que han jugado un papel en los diferentes imperios, ¿no? Y Canarias, un poco para terminar tus preguntas, luego me formular la siguiente, Canarias, claro que juega un papel receptor, es decir, hay un tránsito marino también, es decir, que no todo se hace a través del desierto, ¿no? También hay un tránsito que se hace a través de la mar, ¿no? Y entonces, por eso es por lo que decía que las previsiones actuales, las últimas que he leído, porque claro, siempre se ve que esas poblaciones son de origen bereber, lo mismo que los vascos, por ejemplo, cada vez más, se dice cada vez más, ¿no? Tienen origen bereber, ¿no? Que probablemente se mezclan con los iberos, ¿no? Pero vamos, yo ahí no, ni soy especialista ni tampoco me puedo meter en camisa de 11 balas. Ahora, entonces, ¿que hay un tránsito por Canarias? Sí, y hay vestigios, es lo que te digo. Y como las investigaciones, que es lo que te decía antes, dicen que son de origen bereber, pero culturalmente más atrasados, es lo que se supone, y sobre todo, pero es que tú, por ejemplo, estás en Canarias, mira, tú estás en canteras tomando el sol tranquilamente y ves el Teide nevado. O sea, no me digas que los aborígenes canarios no lo veían, claro que lo veían. ¿Y cómo no navegaban? ¿Y cómo bien llegaba a todas las islas del archipiélago? ¿Entiendes? Es por dos interrogantes. Y lo que sí hay clarísimamente vestigios de estas presencias, de estos tránsitos de mercancías, etcétera, en las islas. O sea que la relación entre el Sahel y el Mineral es una No, es que, pero la relación entre Sahel y Sahara no tiene nada que ver con Canarias, ¿eh? No, tú tienes el Sahara y después del Sahara tienes esa zona que se llama Sahel, que es semi-desértica, etcétera, ¿no? Y que es difícil definir las fronteras exactas, pero vamos, yo aquí por eso lo sitúo en el Sahara, ¿eh? Porque tienes la sabana en el Sahel y luego teniendo en cuenta que el Sahara, a mí me fastidia que se haya puesto la portada a esto, porque el Sahara desde luego no es de arena, es de piedra, y de piedra y de ¿cómo se llaman estos insectos que te pican que son mortales? Escorpiones y etcétera, y es muy angustioso. O sea, yo solamente entré así, y además era la época que España mantenía la guerra con Marruecos, y ahí te encontrabas balas por todos los sitios y ya dices, mira, pues para que os quiero, ¿no? Pero tienes esa impresión en el poco tiempo que estuve, o sea, y justo en la entrada, porque ya nos dio miedo seguir, de angustia, porque esa sequía, o sea, la arena no te da esa sensación de sequía que te da la piedra, esa piedra seca, ¿no? Y ya te digo, y te entra esa angustia, esa soledad y tal, ¿no? Y luego sí conozco el oasis, pero que eso ya no tiene nada que ver con el desierto, porque yo, por ejemplo, pues, he dirigido la tesis de una saharaui en el programa de doctorado al que ha aludido José Luis, y entonces pues era una gente que, vamos, me invitaban, entonces allí las familias adineradas pues siempre tienen casa en la playa y en el oasis. Pues claro, se escogen más, y entonces ya el oasis ya es toda pureza, es, no sé, es como un paraíso, ¿no? Ahora, es que el desierto es otra cosa. El oasis tiene la Jaima, ¿no? No, ahora lo que tienen, te hablo de la actualidad, lo que tienen es sus palacetes, bueno, casas, tal, que tienen sus Es que yo camellos. vi hace un poco documentales, pero de ahora mismo, o sea, de hace poquísimo, que tienen unas jaimas maravillosas donde ellos se van ahí con toda su familia. Ah, bueno, también, ¿no? Pero me quiere decir que la gente que, o sea, tiene una propiedad también estable, ¿eh?
O sea, el Ayun, la gente adinerada, claro, lógicamente, ¿no? Ya te digo, tiene casa en playa y en oasis. Pero hasta el Sáhara van los saudíes también, si están allí. ¿Los? Los jeques saudíes. No, eso no lo, yo solo tengo fotografía. Yo es que de eso no conozco porque, francamente, si estamos hablando del Sáhara, el Ayun, ¿estamos hablando del Ayun o de los campamentos del Ayun? Yo, francamente, o sea, yo el Ayun es una ciudad que ha crecido desmesuradamente y prácticamente su economía viene de la ONU. Es que lo de... prácticamente su economía viene de la ONU y pues de la gente que tiene hoteles y tal, y dices, ¿cómo este milagro económico? Entonces, toda esta gente que tenga algo de dinero se dedica a comprar más tierras porque están preveyendo una expansión. Entonces, de ahí que vinieron los saudíes, no me extrañaría, porque hay una especulación que no entiendes muy bien de dónde viene, porque no ves una actividad comercial que... No, ellos van de vacaciones, van primero los sirvientes, tienen hasta televisión, sauna y de todo, y luego van en el avión los jefes. Y hacen por allí rallies y se llevan por delante personas como no están censadas y de todo. Sí. Yo esa gente lo he conocido a saharauis y jarauis, vamos, pero no tan implicados. Yo estuve allí y no me dejaron hacer fotos. Claro, yo es que, mirando con lo tuyo, yo he recorrido como 12 países de toda esa zona y hay que entenderlo desde el punto de vista trivial, es decir, son tribus. Entonces, hasta hace 30 años y hoy en día sigue impregnado lo que es el sentimiento de tribu, desde los berberes hasta los tuaregs, hasta los cocachi, todos esos son tribus que siguen funcionando desde Mauritania. Eritrea, por ejemplo, ahora mismo ha vuelto a emerger y ese sentimiento pero se perdió, por lo que tú estás diciendo de la ONU, sí, de la intervención. Bueno, yo no sé ahora cómo rehabilitar lo que has dicho. Es que si te podría oír a ti, que estás más cerca. No sé. Es que no sé. Bueno, entonces, es que claro, si trato de resumirlo, al responder voy a intentar aclarar un poco lo que tú estabas comentando. Sí hay que tener en cuenta las tribus, y es una de las cosas que quiero explicar bien en la novela. Porque, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Por ejemplo, aquí los dos personajes, que son Yves y Ahmed, ¿no? El uno diplomático y el otro tuareg, se implican, ¿no? Se implican, o sea, van más allá de sus atribuciones y al final están cercados, ¿no? Por los extremistas, ¿no? Entonces estos habían reunido a un centenar de personas representantes de la población civil. Bueno, y va por ahí. Hoy en día, por mis conocimientos te digo, ya, o sea, más que la tribu, lo que está existiendo, y yo creo que deberíamos mirar a África más así, ¿no? Más que tribus, lo que está existiendo son esos vínculos ciudadanos que a veces se confunde con tribu, ¿no? Pero que también existe lo de la tribu. Es que ahora está existiendo, por ejemplo, aquí en el asunto de Azabad, sí que tienes unas reacciones de la población de Azabad, al margen de la raza que tengan, ¿no? Porque es que hay una mezcla de razas, ¿no? Pero se han mezclado siempre, ¿no? Y que están reaccionando, y por eso es lo que me ha parecido monstruosa la guerra, ¿no? Porque en vez de apoyar todas esas iniciativas ciudadanas, tú ten en cuenta que en Azabad se eligió a una mujer que la llaman la pasionaria tuareg, ¿no? Ahora mismo no puedo decir el nombre, pero vamos, ya sabéis más o menos a quién me refiero. Pues esta mujer fue elegida alcaldesa y claro, los extremistas no la dejaron, ¿no? Pero desde luego las organizaciones de la sociedad están ahí y yo conozco mucha gente, por eso decía yo que, o sea, la novela le va a presentar más en sus entornos, ¿no? O sea, no porque descalifique a los otros, sino porque
me parece que es donde la puedo lanzar y luego de ahí llegar a los otros. Porque yo me he quedado sorprendido con la otra novela de gente que realmente un nivel cultural medio y vamos para dar vueltas a 20.000 expertos y no sé qué. O sea que no iba en el plan de despreciar, pero en el plan de técnica para lanzar, ¿no? Entonces, hay puntos de anécdota. Entonces, esta gente se encuentran en que ellos consideran que deben apoyar este tipo de iniciativas, ¿no?, de la organización de la sociedad civil y se encuentran sitiados, ¿no? Bueno, Francia muestra una mascarada que hace reír, o sea, más que nada y la pongo para hacerlo ameno el relato y que es una de las partes del relato más morbosa, ¿no? Lo que hace Francia, ¿no?, para el salvamento, y estos llegan a salvarse pese a eso, o sea, llegan a salvarse por la población civil y yo creo que no nos hemos dado cuenta hasta qué punto esta gente está organizada, y están haciendo cosas muy interesantes. Y para mí, desde luego, ha sido una pena la intervención armada cuando hubiera sido necesario apoyar a la población civil y tal. Es que eso no interesa. Y no interesa por las razones que he dicho. Porque en ese caso no se va a poder seguir explotando el uranio a cielo abierto y sin protección, etcétera, etcétera, ¿no? Y Francia tiene muchos intereses ahí. Bueno, de eso, por otras cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí existe la tribu, y también en la novela menciono en el aspecto de o sea, hay una espiritualidad africana que es muy conocida, tiene un nombre que tampoco lo recuerdo, pero vamos, lo veréis en la novela. Tengo problemas de memoria y tengo que anotarme las cosas, pero a mí si me pongo a leer me pasa como José Luis, que luego se pone nervioso, que se lo he dicho. Le digo, no leas, tú di lo que sabes ya que es. Y a leer, pues todos nos ponemos nerviosos. No que hay que leer, ¿no? Y entonces lo que te decía, que sí existe en parte, ¿no? Pero yo, para mí, que en este momento ya estas poblaciones tienen bastante más madurez de lo que pensamos, ¿eh? O sea, sí pueden pertenecer a su tribu y todo eso, ¿no? Pero no en ese sentido tribal, gregario, etcétera, sino en el otro sentido que te estoy diciendo. Yo no he dicho pero despectivo, ni especial. No, es que muchas veces se habla así de tribus como... No. Es que ten en cuenta que a finales del siglo XIX, principios del XX, existía en Europa los todos humanos. No sé si estáis enterados, pero claro, no habéis nacido, habéis nacido uno de vosotros a principios del XIX, ¿no? Un poquito antes de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Bueno, pues se dieron cuenta de que los jardines de plantas, etcétera, etcétera, no atraían tanto como exhibir a los aborígenes, a los que se iba a conquistar, en su fiereza, etcétera, hasta incluso los torturaban para que siempre se mostraran en su fiereza y todo esto. Y entonces esto producía mucho dinero, de tal forma que las cintas sociales se desarrollaron con esto, y además oficialmente, o sea, si tiráis de hemeroteca, lo veréis como oficialmente se justificaba, de decir que, ¿no? Y bueno, se ha dado esa imagen del salvaje, etcétera, que además lo puedes ver en el cine, lo puedes ver en... O sea, cada vez que nos van a poner de África, pues tenemos a los africanos como si les faltara un... ¿no? Y yo creo que no es eso. O sea, lo que quiero demostrar, primero, esta gente tuvieron imperios antes que nosotros. Y luego, en Azabá, desde luego ha quedado clarísimo. Porque el MLNA, el Movimiento Nacional de Liberación de Azabá, tiene un proyecto que no se puede para nada echar abajo, porque además es una reivindicación que no han tenido históricamente. O sea, una gente tan organizada que empezaron a batallar ya desde el principio de la descolonización.
y que no se les ha escuchado nunca, ¿no? Y yo creo que esa gente demuestra tener una madurez y un saber hacer, que, no sé, pues te digo que es que la palabra tribal por una parte sí que tiene esa parte de buena, a mi forma de ver, de tradiciones buenas, etcétera, y luego por otra parte también tiene esa parte de gregario, de tal. Entonces, por eso creo que hay que poner mucho cuidado. Lo conozco muy bien, mi hija, ya sabes que todos sus tesis son sobre el mundo árabe, y entonces es mezclar tribus, religión e intereses ahí, es complicado, es muy complicado. Pero estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Bueno, ahora mismo la filosofía de prácticamente todos los organismos de cooperación internacional va por realmente confiar. O sea, tú, cualquier informe que leas termina por decirte que la única buena alternativa es la que sale de ellos, ¿no? O sea, es realmente, es que ellos están buscando soluciones. Hoy mismo, o sea, tienes cosas que se están haciendo en creación de empresas incluso, ¿no? en mujeres, con el microcrédito, etcétera, etcétera, y se dan cuenta que son ellos los que tienen la solución, que el papel de los cooperantes, o sea, tiene que estar mucho más en escuchar, y desde luego ellos tienen más la alternativa que nosotros, ¿eh? O sea, es que nosotros tampoco estamos tan lejos de ellos, en el sentido de que hasta qué punto también nosotros somos tribales en el sentido negativo. Yo creo que sí, de algunas formas sí lo somos, ¿no? Es que esto me lo ha regalado un amigo de Sara en Mali, lleva 4 años en Mali. Entonces es muy complicado, porque hay que ver, claro, son tantas ópticas, tantos puntos de vista, claro, y tantas cosas que inciden sobre lo que se está intentando hacer y lo que pueden realmente hacer, que es muy... Sí, es muy complicado efectivamente, porque hay muchas poblaciones mezcladas, hay muchas poblaciones afectadas, etcétera, ¿no? Pero es que yo creo que lo que prima más son los intereses, ¿eh? para resolver los conflictos. O sea, no prima tanto, es lo que te quiero decir, que si hubiera mucho más escucha de ellos. O sea, aquí en Azabad tienen un proyecto que ha sido saludado por los franceses y que ha estado, o sea, yo no me invento nada, o sea, yo me invento los personajes, los hechos están ahí, ¿eh? Y eso está ahí, ¿no? Y ahí Francia ha traicionado realmente a los tuaregs y a esto, porque lo que no se puede, bueno, tuaregs, cuando sois tuaregs, o sea, en la población azabad hay varias poblaciones, ¿eh? Y que es uno de los conflictos que dices tú, pero yo creo que ellos mismos lo han arreglado, o sea, más bien lo hubieran podido arreglar, lo que pasa es ya cuando se mete la intolerancia religiosa, por ejemplo, que es uno de los problemas, ya se fastidia todo, ¿no? Pero yo creo que la respuesta nos la van a dar más ellos que nosotros a ellos. No lo sé. Esperemos. Una cosa, Carlos. Yo veo más o menos cuando hablas de la intolerancia, me imagino que hablas de este, entre comillas, enemigo del mundo que se llama Al-Qaeda, supongo. En el caso de aquí está Al-Qaeda, y hay varias ramas de Al-Qaeda, y está claro que Al-Qaeda, y vamos con estas ramas, ha sido realmente enviadas de Argelia, y, o sea, no eran poblaciones que estaban allí, pero son poblaciones que se han traído por lo que sea, y etcétera, etcétera, y que lo verás en la novela. Yo presento datos de cómo ha habido apoyos, ¿no? Pues por todo Occidente, y desde luego por Arabia Saudí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Apoyos? Entonces, apoyos a
demostraciones de este perfil. Vale. Y hay muchos intereses ahí. Yo tampoco me meto en juzgar, o sea, porque no estoy de acuerdo con la etiqueta que me has puesto de, no sé, los malditos, tal, Al-Qaeda. Yo ahí no me pongo a juzgar, ¿no? Solamente lo que planteo son unos hechos, y unos hechos que están ahí, o sea, que los puede verificar cualquiera, de cómo en estas poblaciones, o sea, aquí se ha empujado toda esta mierda ahí, ¿no? Y que desde luego hay muchos intereses. Cuando hay a lo que no se puede decir quién, qué intereses, etcétera. Pero que desde luego aquí se podría haber resuelto el problema, sin hacer una intervención armada, simplemente ayudando a la organización por la liberación de... Yo lo decía simplemente porque antes dijiste que las novelas no iban a entrar en política, lo que pasa es que es muy difícil hacer una opinión. No, dentro de la novela no se entra en política, solamente se cuentan unos hechos con un ja. De todas maneras... O sea, con bastante cinismo y todo esto, no entro en política, por eso te quiero decir que... ¿Religión tampoco? ¿Religión tampoco? No, lo único que menciona a Ignacio de Loyola, que pasó por Areva, y menciona un poco lo que pasaba en Areva, nada más. Yo te lo decía porque dentro de esa... Dentro de esa intolerancia... Vale, perdón. Por lo que tampoco soy un experto en todo el tema de este, pero cuando Azawad se crea, los tuareg que venían de Libia con armas de este hombre de Gaddafi, que habían sido contratados como mercenarios, luego como partieron la guerra, pues fueron con dinero y con las armas. Entonces, Perdón. Es que hablamos de manipulación. Sí, no manipulamos. Vamos a ver. Hay una parte que están en el MNLA y de hecho la insurrección surge efectivamente a partir de las armas, para que nos demos cuenta de lo que circula por el desierto, de las armas provenientes de Libia y de ejércitos provenientes de Libia. Esto dicho, hay una parte que es recuperada por gente del MNLA, que estos no eran mercenarios tal y cual, sino que eran gente, unos que estaban de acuerdo con Gaddafi, unos que estaban de acuerdo con Gaddafi y estaban integrados en Libia, y otros que efectivamente, como dices tú, fueron contratados por anti-Gaddafi y tal, ¿no? Pero ahí no se puede decir que fueran mercenarios así, podría haber alguno, pero luego está la otra rama que también estudiaré, allí es que ahora no me acuerdo el nombre, podéis perdonarlo, los lapsus de memoria propios de mi edad. Bueno, la otra organización tuareg, etcétera, que se radicaliza y que lo denuncio ya en el primer capítulo, ¿no? Un poco para explicar, ¿no? El asunto, ¿no? Bueno, pues estos, desde luego, sí tienen una promoción y hay, o sea, yo documento, cómo tiene una promoción internacional. Ya, pero vamos a ver, yo a lo que voy es... Y estos... como tú decías que querías que hubiese debate... No. Para eso cojo y te pincho un poco. Bueno, el tema está en... Da igual dónde sacan las armas. Yo lo que me refiero es que dentro de los jefes militares, de cuando se forma Azawad, de los tuareg, uno de ellos es una mujer, de los principales jefes militares. Entonces, y siguen teniendo mujeres, lo que pasa es que ahora mismo yo no sé ni cómo están, porque yo tenía contacto con ellos, pero ahora mismo es muy difícil tener contacto con ellos. Pero date cuenta de una cosa, si por aquel entonces las mujeres tenían poder militar dentro de los tuareg, es muy difícil que de la noche a la mañana esos tuareg sean gobernados por los ultra musulmanes, por decirlo así. No, pero es que no han sido gobernados. Es que no. A lo que quiero llevar, ¿tú crees que ha tenido algo que ver, o en la novela, no sé si se plantea de alguna manera o no, que en la llegada de Azawad a los yacimientos de uranio es lo que haya hecho ver a la sociedad internacional que hay esta metida Al-Qaeda y por lo tanto, por el bien de todos y por nuestra defensa, tenemos que ir allí a bombardear? Porque España se gastó 2.000 millones de euros en bombardear a Libia. Bueno, yo desde luego lo único que puedo hacer es implicar a Areva y los intereses de Areva, por hechos, ¿no? O
O sea, ya no especulo más, ¿no? Simplemente hablo de los hechos. No pasas. Ahora, el asunto en el que dices tú, se ha dejado que los, digamos, extremistas, ¿entiendes? Para no catalogar a nadie ni tal, ¿no? Se hagan con el poder, porque al principio lo tenían los tuaregs, ¿no? Pero luego, poco a poco, van eliminando los otros. Al principio los tuaregs tenían pues lo que eran las vías de comunicación, vamos, el MLA, perdón, y todo esto, ¿no? Y controlaban. ¿Qué ocurre? Que cuando tienes la declaración de independencia, silencio total por parte de la comunidad internacional, y dejan que se va a pudrir, que se pudra la situación. Entonces, al pudrirse la situación, es cuando toman el poder los extremistas. Con lo que, no sé, da que pensar, ¿no? Da que pensar, porque decir, vamos a ver, a esta gente la estáis promocionando vosotros, ¿no? ¿Y qué pasa? Y nadie dice nada, ¿no? Y precisamente lo que quiero demostrar en la novela es que esta gente tiene un proyecto político muy sano y, como dices tú, desde luego implica a la mujer, etcétera, que no lo permiten los radicales, ¿no? Pero vamos, o sea, que esta gente toma el poder y es luego la excusa de decir, claro, el terrorismo, pero es que no ha quitado el terrorismo, ni el tráfico mortífero que circula por allí, no interesa. Es que lo importante es que el uranio, Francia es el país de Europa con más centrales nucleares. El uranio, pero no solamente el uranio, ¿eh? No, sí, el uranio, el oro, el petróleo, qué sé. Pero bueno, lo importante de todo esto es que al final está en manos de Francia. ¿Que está en manos de? Francia. Claro, es que por eso yo menciono la cuestión de que encima se llame esa empresa Areva. Es que me parece una provocación. Y es que tú escuchas las declaraciones de la fundadora, a la que dio ese nombre, y me hace reír. Que por cierto está implicada en un asunto de corrupción. Pero que te quiero decir, yo en ese aspecto, a mí no me gusta avanzar teorías sin tener datos, ¿no? No, ya. Y yo allá no sé, o sea, yo sí que no puedo decir tal, ¿no? O sea, lo que sí puedo decir en los hechos está ahí, o sea, esa explotación de minas que está haciendo Areva, de uranio, son a cielo abierto y están a cielo abierto sin protección para los pobres mineros que trabajan, ¿no? Para nada, ¿no? Es una monstruosidad y está haciendo efectivamente el gran, porque Francia tiene un negocio enorme con el empobrecimiento y el enriquecimiento de uranio. Pero es que luego hay otras cosas, como petróleo, por ejemplo. Date cuenta que en el mismo Sahel hay otro montón de guerras donde también están implicadas religiones, y podríamos decir, y todo el mundo le suda la pelota. Claro. Sudán, pero si en España lo vivimos. Y hablamos de la guerra del Coltán y cosas así. En España lo vivimos con la guerra del Golfo. O sea, la primera, ¿no? Pues primero Felipe González dijo que sí, y en Francia pasó lo mismo. La supuesta izquierda dijo que, vamos, que no y tal, ¿no? Y luego dijeron, mira, gracias a que nos hemos metido, hemos conseguido y todos que encantados. Si de hecho se levantó la economía, porque muchas veces, o sea, qué burbuja inmobiliaria, o sea, lo que pasa es que la economía en esa época, de Bush, etcétera, etcétera, provenía, o sea, las guerras del Golfo movían la economía. O sea, sabemos que España, que ha recortado gastos en investigación, ha aumentado en investigación militar. O sea, ¿para qué? Es que es un negocio. Porque España el segundo producto de exportación en las armas. Claro, es que es un negocio, o sea, que promueve guerras. Punto número uno. En la aceituna ya lo saben todo y queda... Son las que tienen lo de Sáhara. Tengo yo fotos, pero no las han dejado publicar en un sitio. Sí, está claro. Son muchas cosas. O sea, como el 007 que ayudaba a España a Marruecos, le vendía las armas al pueblo saharaui para luchar contra los saharauis. Es que tengo fotos, pero no han salido publicadas en ninguna. Del año 92, 93.
Oye, no me eches el gafe que luego no me dejen a mí sacarme la No, yo no me meto en esas historias. En aquel momento sí quisieron, me acuerdo de la revista Triunfo, pero no, y entonces ya no. Bueno, Carlos, pues nada, vas a vender muchísimo. Sí, a ver. Estoy absolutamente seguro. Triunfo lo intentó, sí, Es muy es verdad. interesante. A ver, porque yo desde luego Fábrica de armas también. lo que os decía, que os agradezco mucho la presencia, que realmente me anima mucho y realmente me alegra mucho que hayamos tenido este debate, que espero que no se quede ahí. Y había una cosa que voy a permitirme mencionarla en nombre de... Recuérdame tu nombre, por favor. En nombre de Mercedes. Yo no paro de decirlo y me ha sorprendido que ella tuviera la misma idea, decir, hombre, ¿por qué no aprovechamos Vicente pues para organizar, pues, no sé, grupos un poco de escritura, entre otras cosas, o por ejemplo, de debates, de cosas así, ¿no? Y yo, me estaba comentando la colega, no te sienta mal, ¿no? Yo es que hablo así. No, yo soy un poco paso. No, yo digo vosotros, en vez de colega. Pues que lo que me ha comentado la colega, pues decía, oye, pues clases y tal, y yo le digo, mira, yo lo que aconsejo es, o sea, hay que darle mucho al callo, o sea, yo, como indicaba José Luis, pues me he concursado a todo, micro relatos, relato erótico, relato negro, cuentos infantiles, de todo, ¿no? Y lo necesitas, o sea, es una herramienta de aprendizaje, ¿no? No sé, si pudiéramos comunicarnos unos a otros, pues mira cómo voy arreglando yo esto, cómo consigo publicar, o sea, qué recursos estamos encontrando. Yo creo que sería buena idea. Y ya nos agotó más. Ya ha terminado. ¿Lo acabo entonces? Yo creo que sí, ¿no? Pregunta a Vicente. Vicente. El director de Por favor.